hemos seguido siguiendo una línea. El último texto que trabajamos, el freudismo, de que estuvo exponiendo Olarte, me pareció muy interesante el cómo fue trabajando este texto, El porvenir de una ilusión, y cómo también lo agarró como base de lo que para Freud sería en sí una cuestión más ideológica, una cuestión más vaya, de todo aquello a lo que van acusando muchas veces el psicoanálisis, ¿no? De un dogma, de una creencia, de un mambo místico o una filosofía, ¿no? Una visión así. Por lo tanto, me pareció interesante ir a este texto, porque Brownstein también lo menciona en Introducción a la Psicología Académica, los seminarios que leímos de Althusser sobre el psicoanálisis y las ciencias humanas, si no me equivoco, también hacen una alusión a este texto. Y Freudismo, ta, ta, y se me olvidó el otro que tenía, que justo es el texto de base. Entonces, considero que era un buen texto, ¿no? Además, pues lo han visto que con él, que luego en específico con Elizabeth, luego caemos en debates sobre cuestiones de este tipo y que siempre es interesante tener más el planteamiento también del psicoanálisis, cuál es la visión de la religión y cómo vamos a ver que no es una pelea, o sea, no es algo de, no puede ser religioso dentro del psicoanálisis o que el psicoanálisis condene a las creencias religiosas en lo absoluto, al contrario, creo que es fundamental destacar el que pues el psicoanálisis va siguiendo la experiencia intersubjetiva de cada sujeto, ¿no? Y entre ellas, una creencia religiosa es muy interesante trabajarla también en análisis. Sale mucho ahí. Entonces, es para sentar un poco la base de cuál es nuestro encuentro, ¿no? Porque Freud, teniendo un origen judío, siempre tuvo mucho miedo de que el psicoanálisis se confundiera con una religión. ¿Sí? Él no renuncia como tal a su creencia religiosa, pero sí hace una renuncia teórica a la religión. O sea, no va a meter nada de su creencia aquí. Y públicamente, pues tampoco hablaba de la religión, más nunca renuncia a ella como tal. No es hasta que Lacan sí va a introducir algunos aspectos más religiosos en cuanto al psicoanálisis, a la teoría, pero eso es otra cosa, ¿no? Hoy no vamos a hablar de eso. Pero bueno, no sé, ¿a ustedes qué les pareció así de introducción, ¿no? Sin meternos ahorita a los detalles? ¿Ya habían conocido este texto? ¿Ya lo habían leído antes? ¿Qué les parece? No sé si alguien quisiera, si no, yo agarro. Ok, Charlie. Gracias. Pues a mí este texto me gustó mucho, siguiendo la línea del malestar de la cultura, tótem y tabú, como de esta línea social, digamos. Mm, Me dio mucho gusto como que se vuelven a tocar varios temas y se extienden también. Hay una parte en el texto que se aborda esta cuestión de tótem y tabú, el totemismo, la religión, y qué se diferencia o qué tiene que ver con lo que se aborda en este ensayo. Entonces, me pareció un poquito, que podría ser un poquito confuso, como, vaya, creo que esta parte de, o sea, vale la pena involucrarse en esas lecturas antes de esta, para tener un poquito más claro esta parte de la cultura y el papel que tiene con estos elementos pulsionales y como este choque entre las pulsiones y las limitaciones de la cultura, pero, eh, pues, me parece bastante estimulante, me agradó bastante. Ahora que Yo, lo vayamos discutiendo, pues hay varios puntos que iré mencionando. claro. ¿Tú ya lo habías podido leer antes? No, este en particular, no. De hecho, me sorprendió porque las lecturas que yo había abordado estaban justo como alrededor pero había pasado desapercibido este ensayo, curiosamente.
O sea, está justo antes del fetichismo en esta edición de Ballesteros. Y del otro lado está lo de inhibición, síntoma, angustia, que estuvimos trabajando mucho, también análisis profano, pero bueno, sí, no había tenido la oportunidad de leerlo antes. Sí, sí, y como ahorita mencionabas, es un texto que está muy cerca de algunos que les hemos hecho bastante referencia a los círculos pasados. Malestar en la cultura, tótem y tabú ni se diga, ¿no? Ahorita no estaba el arte, pero creo que es de los que más también suele hacer referencia a, ¿no? Y sí, es importante porque menciona cuál es la función de cada uno, ¿no? Tanto de tótem y tabú como justamente del porvenir de una ilusión. Ah, sí, Oscar, adelante. Hola, yo ya había leído anteriormente este texto, de hecho es uno de los que más me gustaron en su momento, y bueno, qué decir, en esta relectura que vuelvo a hacer otra vez me deja entre este sabor de angustia, pero al mismo tiempo cierto contenido incendiario por la apuesta a precisamente dejar las ilusiones en términos de poder llevar una vida más confrontativa con todo lo que tiene que ver precisamente con la angustia. Y acá Freud pues es bien interesante porque ya va dejando constatación de, de muchas de las cuestiones que se le critican al psicoanálisis, entre ellas el hablar de la sexualidad en los niños, y a propósito, ¿no? De los niños y de esa sexualidad, pues precisamente dónde se fundan y dónde se sostienen eh, las ilusiones, a partir no simplemente de deseos, ¿no? Sino de idealizaciones que un día pueden llegar de una promesa. Y bueno, en ese sentido, ahora que lo volví a leer, y abordando tanto la cuestión de la religión, se me hacía muy interesante porque me recuerda mucho a lo que dirá Lacan a propósito de la estructura perversa, en sintonía a todo lo que aquí Freud critica en cuestión a lo religioso, ¿no? La creencia en lo absurdo y sobre todo en la irresponsabilidad a propósito de la subjetividad y del sujeto pues, por sí mismo, gracias a que como hay un gran otro, ¿no? Como le llamará Lacan, un padre, eh, bueno, por ende, entonces yo no tengo por qué hacerme cargo de nada, sino que puedo proceder como si no estuviera castrado, ¿no? Quizá yo esté castrado, pero el otro no. Y acá es donde pues, me parece que es uno de tantos textos, ¿no? De los cuales probablemente se nutrió Lacan para seguir robusteciendo estas tres estructuras y, y bueno, creo que para no entrar en detalles como dije hace rato, pues, por ahí lo dejaría, pero pues sí es eh, un texto muy bonito, ¿no? Muy, eh, se da mucho coraje cuando uno termina de leer. Sí, que puede llegar a generar cierto coraje el terminar de leerlo en algunos puntos, ¿no? Creo que hay otros donde también ya es un Freud más maduro, ya el psicoanálisis está establecido, ya las críticas son las mismas, ¿no? Ya se le repiten, son las mismas que a las cuales hoy seguimos recibiendo, ¿no? Y ya también es un Freud que sabe que ya no le van a tumbar su teoría, o sea, se da más libertad en exponerla, en fundarla y en, ¿cómo se dice? En seguir produciendo, ¿no? Entonces, sí puede llegar a molestar, pero al mismo tiempo creo que es un Freud que muestra una genialidad a lo largo del texto. Una,
vaya, es cuando ya es como tercer Freud que se le considera, ¿no? Ya no es el Freud neurólogo, ya no es el Freud en sí psicólogo, sino ya es el Freud sociólogo, el que se mete ya a la antropología, el que va buscando cada vez más fundamento histórico para poder explicar los fenómenos de la masa, de la psicología social. Sí, ¿no? Dice, sí, viene de la cuestión de la cultura, pero entonces volteémonos y veamos qué es esto de la cultura, ¿no? Entonces es un Freud que no le teme a irse a temas, una, tan delicados, tan álgidos, dos, tan intrincados, tan complejos, ¿no? Como ahorita, justo ahorita nos vamos a los detalles, ¿no? Pero, sí, Elizabeth. Bueno, a mí me parece que es un texto interesante, confrontativo, realmente. Sí es muy un análisis sociológico, pero que también habla mucho de quién es él. Y también habla mucho de por qué mucha gente no lo quiere a él. Sí, o sea, esa es una verdad, ¿no? Porque dicen que es un padre de la sospecha, porque toca temas, pues, que si te hacen reflexionar. Por ejemplo, critica la religión como una ilusión consoladora o como una proyección psicológica, también que tiene su origen en la infancia como algo que nos introyectan nuestros padres o la misma cuestión social, o que es una forma de control. Los conflictos entre la razón y la fe, o sea, toca muchos temas, renunciar al deseo instintivo, y ahí podríamos hablar también de esta cuestión de el control de estos deseos que hemos platicado. Ay, ¿cómo se llama este antropólogo que se acerca mucho al psicoanálisis, del que le hemos platicado? ¿Lipe? Levi Strauss. De Levi Strauss, ahí se acerca a la propuesta de Levi Strauss, que ve la cuestión religiosa como una sublimación. Yo sé que todos estos temas se van a tocar poco a poco, ¿no? Y cómo es también influye en la moralidad y la cuestión ética. Y déjame decirte que esta parte de las dificultades para renunciar a la cuestión religiosa de cada persona, también son puntos bien interesantes que él va abordando. Y déjame decirte, pero eso lo voy a dejar para el final, que yo hice una refutación a toda a su propuesta, ¿eh? O sea, ok, lo entiendo su postura desde su perspectiva, y me parece interesante todo lo que dice, pero tengo algunas cosas que decir al final, pero hasta el final, Sí, me parece bien. Estos los podemos también dejar al final. Y sí, o sea, justo la aproximación o el antropólogo que sería más cercano también, yo creo que a esta visión que va presentando Freud sería justo Levi Strauss, que luego sería muy interesante poderlo trabajar en algún círculo, pero específicamente a él con sus textos, y desde el libro de antropología estructural sería algo genial. Sí, porque aborda la parte de la antropología social, pero desde el punto de vista de las pulsiones y de toda esta cuestión muy interesante que se toca con el psicoanálisis, ¿no? Así Pero es. también lo aborda aquí, ¿eh? También lo aborda aquí, en este texto Freud, diciendo pues que es una forma de controlarlo, de frenar todas estas pulsiones, ¿no? Sí, y es uno de los puntos como que va a ir abordando, porque a lo largo de sus diferentes apartados de los 10 va tocando diferentes puntos, ¿no? Como diferentes, va siguiendo una línea, pero sí va hablando de diferentes características de la religión, sus efectos, sus fenómenos, y hay otros puntos donde dice
o sea, toma también una postura en un momento muy, yo siento como respetuosa, no más que respetuosa, como muy humilde, o sea, o sea, no viene aquí para decir que la religión, o sea, que las creencias en sí no existen ni nada, que no habría ni manera de comprobarlo, o sea, que no es ni el propósito en sí del texto, pero que le parece muy interesante el fenómeno religioso y que Lo que pasa, sí. socialmente, tiene aplicaciones, tiene formas de cómo manejar, de manipulación, tiene muchos factores. Pero vamos a ir así Al, que sí, poco a al fin, poco. una de mis en este, Se me atoró un poco. No entendí. Sí, creo que ya. que yo creo que al final él es coherente con él mismo y pues también refleja a su tiempo y a su postura, ¿no? Y eso es algo valioso de analizar y ver, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? Porque justo al inicio, y también vamos dando pie a comenzar, me gusta cómo comienza, ¿no? Que todo aquel que ha vivido largo tiempo dentro de una determinada cultura y se ha planteado repetidamente el problema de cuáles fueron los orígenes y la trayectoria evolutiva de la misma, acaba por ceder también alguna vez a la tentación de orientar su mirada en un sentido opuesto y preguntarse cuáles serán los destinos futuros de tal cultura y por qué avatares habrá aún de pasar. Me parece genial porque es una apuesta a imaginar cómo sería el futuro, ¿no? Y el futuro en sí de la religión, del psicoanálisis, en sí de la ciencia, ¿no? Si sostendríamos estas creencias a lo largo del tiempo. Y me parece muy interesante pensando en que estamos ya, pues, no los 100 años, pero sí 96 años en el futuro, ¿no? Podemos ir averiguando y viendo un poco qué es lo que en sí ha sucedido, ¿no? Y, y podemos imaginarnos, o bueno, más que imaginarnos, creo que podemos ver la vigencia del texto, ¿no? El que realmente no ha cambiado tanto. Y que uno de los factores importantes al respecto sí es la visión cultural, ¿no? Estos factores materiales de cada uno de nosotros, ¿no? Es muy diferente tal vez leer este texto en otro país, por ejemplo, en este caso en Austria, en Viena, a leerlo hoy en un país latinoamericano y con las implicaciones religiosas que cada uno de los contextos tiene. Hoy, yo creo que un texto como este sigue siendo tan controversial y tan criticado como sería pues en el país en el que nosotros estamos, ¿no? Sumamente religioso, justamente a la religión más católica y cristiana. Entonces sí, este texto eh, como Oscar dijo, es un material explosivo, creo que, o incendiario, un material incendiario, ¿no? Pero por lo mismo es tan importante trabajarlo, porque es justo ir a averiguar qué es lo que está sucediendo en la cultura, cuál es y qué representa hablar de cultura. Entonces, el primer apartado es un poco como Freud va planteando las bases. Sí, va a hablar justamente de las cuestiones, estos factores materiales, cuál es su visión a un futuro, cómo se imagina el que pudiera ser y qué es cultura, ¿no? Qué es esta cuestión, este acúmulo de conocimiento y un conocimiento aplicado a la naturaleza. Y desde un inicio él pone como una imposibilidad el generar un cambio total a la cultura, ¿no? Él en este texto comienza justo pensando en que su texto no va a tener un recibimiento, no va a ser bienvenido, ¿no? Que no va ni dirigido a generar un cambio ni cultural ni individual, solo como un trabajo teórico, por así decirlo, pero que
aún así puede guardar un poco justo esta ilusión de llegar a un poco de cambio. Esa pequeña esperanza, por así decirlo, de pasar de mal a peor a un de peor a mal. Y creo que esa es una apuesta no solo en el texto, ni una cuestión social, también un poco lo que hacemos en una práctica analítica, ¿no? En este aspecto de curar a alguien, ¿no? En este aspecto sí, de liberar a alguien de una neurosis o de la falta o cualquier situación así, pues sabemos que no es posible, no al menos en el sentido estricto que se pide psiquiátricamente, pero sí se puede pasar a un estado mejor, por así decirlo, ¿no? En lugar de mal a peor, que sea de peor a mal. Sí, Elizabeth. Bueno, yo tengo un comentario. Sí, probablemente él escribió su texto pensando en que a lo mejor no iba a tener una repercusión tan grande, ¿no? Pero sí la ha tenido. O sea, sí la ha tenido en el sentido de que en el país donde él escribió y en los países de Europa sí ha habido una acogida a este pensamiento, incluso en países como, bueno, Alemania, Francia, España, todos estos países que eran predominantemente católicos, ahora tienen muchas resistencias y mucho se ha debido también, yo creo que a las guerras y a todo lo que les ha tocado vivir y a muchas cuestiones culturales, pero sí ha habido una em, repercusión de su pensamiento, que incluso, aunque en nuestros países son predominantemente religiosos, ya no son lo que eran en tiempo de los abuelos o bisabuelos. No escuchamos la última parte, nos Eh, quedamos en la parte de los abuelos. que yo creo que también aquí ha ido poco a poco permeando este tipo de pensamiento en nuestra sociedad. Tal vez con más resistencias, pero finalmente ha habido más acogida a un pensamiento mucho más cuestionador, digamos, ¿no? Eso siento yo. Aunque hay más fuerza todavía aquí, ya no la hay tanto, hay más acogida a todo el pensamiento que está planteando él en este momento desde el punto de vista cultural y social, ¿no? ¿Sí Sí, me escucharon? Ok. sí, sí, y claro, porque en ese entonces también eran textos, no había tanto acceso a ellos. No es como hoy que uno puede tener, pues uno puede encontrar este texto de Freud metiéndose a Google y fácil puede encontrar incluso ambas traducciones. O sea, realmente no hay, eso es lo que ha posibilitado también un gran avance, ¿no? Porque parte de lo que Freud plantea en el texto justo son los factores económicos. O sea, este texto es sumamente, eh, no suena muy así, pero es muy izquierdista en muchos sentidos, ¿no? Porque va pasando también a cómo son los factores económicos y cómo se pueden sostener estos estas diferencias de clases, estos distintos privilegios que existen. Y cómo la religión ha llegado a apoyar bastante a poder mantener esta estructura. Entonces, sí, ha ido cambiando, creo que no tanto como uno esperaría, ¿no? Porque han cambiado de nombre en muchas formas. Los mismos elementos y los mismos discursos, pero con una base más científica, ¿no? Creo que eso era algo que no se esperaba en este texto, ¿no? Al menos. um, y sí, o sea, justo parte del aspecto económico y pasa a lo psicológico en el segundo apartado, ¿no?
y pone como base las 3 prohibiciones que ya ha hablado en Tótem y Tabú. Y los 3 deseos, por así decirlo, ¿no? Bueno, si son prohibiciones es porque hay un gran deseo al respecto, ¿no? Que es el canibalismo, el incesto y el homicidio. Y lo presenta como una cuestión de cómo se han ido trabajando hoy, bueno, en ese entonces socialmente, ¿no? El canibalismo propone que es una cuestión superada, por así decirlo, ¿no? Que quedan los rezagos de este deseo y más a una cuestión romántica, ¿no? Una cuestión romántica, también una cuestión de rituales, ¿no? De la comida. Un bebé, por ejemplo, se nota mucho que trae un aspecto muy caníbal, ¿no? Se las pasan mordiendo todo lo que pueden. Y en específico a sus padres los muerden todo el tiempo. Pero eso es más una anécdota personal de que uno se impresiona cuánto lo pueden llegar a morder. Pero bueno, del incesto también es como algo, ¿cómo se dice? Pues que nosotros en nuestra práctica, en la base teórica con la que nosotros trabajamos, lo podemos observar, eh, lo tenemos un poco más a la vista, ¿no? Cómo se presenta en la cultura, en aspectos de películas, cómo se puede presentar en dinámicas de relación, en la familia, pero no es algo que comúnmente se hable, ni es algo que comúnmente sea aceptado. Justo es de las cuestiones que siguen sosteniendo una gran resistencia al psicoanálisis, ¿no? Como un niño va a desear esas cosas, ¿no? Pero bueno. Y finalmente el homicidio. Pero esos son más, como Freud lo presenta, incluso es una cuestión también de factores sociales y cómo va a haber eh, una gran influencia al respecto por las clases, por los privilegios, por el acceso a la cultura, por el acceso justamente a esta sublimación que menciona Elizabeth. No se puede en todos los contextos, al menos no en un sentido estricto de pues, una cuestión de estudio o de teorización o de cientificidad. Pero ahí es un espacio donde la religión entra muy bien, donde se puede poner una proyección y darle un argumento que se pueda sostener lógicamente de una cuestión eh, de argumentos, no tanto, pero es que no es tan necesario, justo viene a llenar un hueco, un espacio y que necesita ser llenado, porque si no sería justamente caer en una cuestión de pues, la ley del más fuerte y ahí nadie duraría mucho, se convertiría justamente en una serie de venganzas, una serie de pues, ojo por ojo. Entonces, también es algo que a mí me gusta mucho el texto porque Ford también lo va trabajando como una cuestión de, okay, está la religión, la quitaríamos y es una cuestión ¿para qué? No, realmente, mejor vamos a ver cómo funciona y qué beneficio puede llegar a traer. Y parte de ese beneficio es la pregunta que plantea en el segundo apartado. ¿Cómo es que se pueden sostener estas diferentes clases, estos distintos privilegios y cómo es que nadie hace nada, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo es que estas grandes masas no van por esa eh, minoría que sostiene todas las riquezas? Y es donde se encuentra con diferentes fenómenos, ¿no? Entre ellos como este ideal, ¿no? El ideal de ser amo, el ideal de ser amo, la identificación del oprimido con los opresores, ¿no? Porque el opresor representa y fundamenta lo que se desearía, lo que se quisiera. Hoy lo podemos pensar como esta cuestión de volverse rico, ¿no? Y poder acceder a este mundo de privilegios, a este mundo
de placer, ¿no? Donde ya no tendríamos tantas limitaciones. Bueno, en ese entonces era más por una cuestión, pues, porque así era, no tanto este cheleganismo. Sí, Oscar. Sí, a mí una de las cosas que se me hicieron más interesantes, que ya, ¿no? Desde este segundo apartado va demostrando. El primero, pues es muy chistoso porque procede con muchos de sus textos. Eh, Comienza tratando de quedar bien, ¿no? Comienza como preguntándose si la cultura tendrá caso defenderla de algún modo, ¿no? Si tendrá caso hacerle alguna especie de salvataje así como está constituida, pues poco a poco te va respondiendo que no. Es decir, sí, le apunta su valor como necesaria, le apunta eh, todo lo bien que ha podido proceder. Sin embargo, conforme va avanzando el texto, pues, lo que va demostrando es la cagada enorme que se ha hecho. Y tiene sentido en este segundo apartado, me hacía muy interesante precisamente, ¿no? Porque estas tres cuestiones que citabas, el canibalismo, el homicidio y el incesto, son precisamente los tres grandes problemas que de alguna forma, ¿no? Occidente se ha zanjado, bueno, no solo Occidente, ¿no? La humanidad se ha zanjado de alguna forma, pero no termina de resolverlos. Y la muestra está en lo que decías a propósito de tanto la clase proletaria como la burguesa y que, bueno, pues algo histórico, ¿no? Más, bueno, es decir, sí, termina sentándose eh, ejerciéndose desde el lugar de quien goce de algún privilegio para poder llevar a cabo alguna, uh, alguna de estas tres prohibiciones, pero lo que va demostrando es que se sea opresor u oprimido, en algún punto el interés es llevarlo a cabo. Sin embargo, pues la pregunta que queda es ¿por qué, no? Eh, ¿Por qué? ¿Con qué tiene que ver? Ya más o menos por ahí va esbozando esta cuestión de los ideales y sobre todo, ¿no? Del narcisismo con el que procede la civilización y todavía más la civilización moderna, eh, como pues, se jacta, ¿no? De las formas en las que va logrando en este caso someter a esa parte, voy a decirlo así, esa parte más natural de la carne. Ahí me surgió una pregunta y me recordó mucho a Foucault en Vigilar y Castigar sobre el estudio que hace a propósito del alma, de cómo el alma justo lo que hace en tanto dispositivo, en tanto idea, es terminar encarcelando al cuerpo y terminar eh, orillándolo hacia un lugar en el que no valga tanto la pena sentir la carne, ¿no? Sino que la carne quede en un espacio reducido y por ende se pueda proceder con la promesa a al porvenir de una ilusión, ¿no? A un paraíso. Y ahí me quedaba preguntando yo, ¿no? Porque Freud en algún punto todavía ¿no? Decía que si uno de los progresos que se le pueden acreditar a la civilización, pues tendría que ver un poco con, no sé, con la contención a, voy a decirlo así, ¿no? A la carne, al incesto, al canibalismo, al homicidio. Y habla del superyo. Dice, es inexacto que el alma humana no haya realizado progreso alguno desde los tiempos más primitivos y que en contraposición a los progresos de la ciencia y la técnica, sea hoy la misma que el principio de la historia. Podemos indicar aquí uno de tales progresos anímicos. Una de las características de nuestra evolución consiste en la transformación paulatina de la coerción externa en coerción interna,
por la acción de una especial instancia psíquica del hombre, el superyo. Va cogiendo la cuestión externa entre sus mandamientos. Ahí, bueno, ¿no? La pregunta que me surgía es si el superyo es una invención moderna, ¿no? El sujeto lo es, básicamente es lo que aparece en las palabras y las cosas, pero el superyo acá aparece como algo todavía más moderno, producto precisamente de esa coerción externa que se va interiorizando. No sé qué piensan al respecto. Bueno, esa es la pregunta que me quedó de este segundo apartado y anterior a eso es la perspectiva que yo extraje hasta este momento de la lectura. Sí, como mencionas, este ha sido un fenómeno arcaico, ¿no? O sea, una cuestión de, del cuerpo, la cuestión del deseo, de la carne, ¿no? Y la gran separación, ¿no? El cómo lo fui entendiendo, el cómo lo ibas planteando es esta cuestión de mente y cuerpo, ¿no? Como si fueran cosas separadas. Y creo que una cosa muy interesante, y bueno, al menos yo me suscribo más, es el punto de Spinoza, donde uno no tiene un cuerpo, uno es un cuerpo, ¿no? Por lo tanto, estos deseos de la carne son no solo una cuestión psíquica, sino que son estructurantes para el psiquismo, ¿no? Que no habría psiquismo, incluso que no habría en sí un psiquismo como el que nosotros podemos concebir o tener sin estos deseos, ¿no? Sin estas prohibiciones, sin estas, sin estas, sin estos conflictos, ¿no? Sin, tan complicados y tan difíciles de deshacerse, ¿no? No solo individualmente a lo largo del desarrollo, sino socialmente, pues más, ¿no? Un problema que incluso ha tenido la humanidad a lo largo, ¿no? En sí, el superyo es algo reciente, algo nuevo. La religión no tiene nada de reciente, ¿no? Al contrario, es hoy vivimos en sí en el año 2023 como tal, pero incluso antes del cristianismo y toda esta cuestión está la base judía, que es con la que Freud viene y tiene más de 5.000 años solo esa y bueno, y todos los demás. Algo que aquí es interesante y por eso hago este comentario, es la diferencia que hace de este texto con Tótem y Tabú, donde Tótem y Tabú es una lectura y una explicación de la religión totemista. Aquí viene justamente a tratar y a irse de lleno, por así decirlo, con la religión judeocristiana, ¿no? Y de esta cuestión del padre, esta cuestión justo que será introyectada en, en el psiquismo y una cuestión social. Por lo tanto, sí, ¿no? Como lo ponía Freud al inicio, de que se trata más de ir a un bienestar o de una cuestión de eliminar este fenómeno, ¿no? Es el aspecto de mal a peor, de peor a mal, ¿no? Que el avance, por así decirlo, la ilusión de que habría un cambio total cultural al respecto es más que una ilusión, sinceramente, ¿no? Que son 100 años contra 6.000, ¿no? Entonces, sí. Qué interesante tu aportación, Oscar. Muchas gracias. Creo que aquí está el orden. Monke. Sí, muchas gracias. Creo que también algo que me pareció sumamente interesante de este apartado es justo lo que ahorita estamos platicando, Felipe, de pareciera ser que de nuevo entramos a esta dinámica bien particular entre deseo y cultura, ¿no? Como esta parte, ¿no? O sea, me parece muy interesante cómo va haciendo ese recorrido Freud, ¿no? Desde la parte cultural toca, ¿no? La parte de la renuncia a esa parte como instintiva, ¿no? Esa parte interna, como eso que nos mueve. Y cómo a partir de eso también se va creando esa cultura, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque creo que
igual esto suena muy obvio, ¿no? Para tal vez nosotros que ya llevamos como un recorrido, ¿no? Platicando, pero creo que a la mayoría de las personas les cuesta mucho trabajo también o tienen la concepción del deseo como algo interno, ¿no? O sea, pensamos que el deseo es lo más de nosotros, lo más interno que podemos llegar a tener. Y este punto de vista de cómo va haciendo este recorrido Freud y a partir también de esta idea de la renuncia, ¿no? A esa manera que no sé cómo decirlo desde otro punto de vista, como ese goce, ¿no? De que se puede llegar a tener. Eh, ¿cómo, para que eso exista, necesariamente necesitamos un punto de referencia? O sea, entonces el deseo al final no viene siendo algo totalmente interno, ¿no? Hay algo del deseo que también está fuera y que nos indica cómo desear, ¿no? Siempre tiene que haber un punto de referencia externo para que nosotros logremos poner todo eso simbólico en algo, ¿no? Que se pueda desear. Y eso me parece sumamente interesante porque pues es, creo, un debate muy actual también, ¿no? O sea, lo podemos ver inclusive en las películas. O sea, cuando estaba leyendo, lo primero que vino a la mente fue la película de Barbie, ¿no? También porque es este juego del deseo, de yo ser el deseo del otro, ¿no? De que hay un punto de referencia, ¿no? Que me dice qué es lo que debe desear, cómo yo debería ser para ser deseable para el otro. Y eso me pareció también bien interesante, ¿no? O sea, como un texto también, ya tiene algunos años, eh, puede ser tan vigente actualmente. Pues bueno, eso me pareció genial, ¿no? Me pareció genial. En específico por eso que decía, ¿no? De cómo para nosotros desear necesitamos un punto de referencia. O sea, no hay manera de entender el deseo si no es a partir de un punto de referencia externo. O al menos eso es lo que yo pienso ahorita, ¿no? Con lo que hemos estado platicando. Eh, y pues bueno, eso era lo que me gusta comentar. Sí, gracias. Y sí, creo que justo es una cosa interesante porque a lo largo del texto Freud se va poniendo también dentro del texto. Sí, es un análisis social, es un análisis individual, pero también es incluso el cómo él lo va, o sea, es algo que está inherente en cada uno. Y ahorita justo quiero tocar este punto, pero que mencionaste, pero lo voy a poner un poco más en el tercero, justamente. Entonces ahorita voy a retomar varias cosas. Me parece que es bien importante esto que está planteando, particularmente a propósito de la renuncia, ¿no? De la renuncia y del super yo. Eh, Creo que sí hay renuncia, pero el mismo texto da ciertas claves, particularmente en este apartado, donde la renuncia es parcial, ¿no? Hay un cierto anclaje que permite que esto sea más llevadero, ¿no? Y ese anclaje es el narcisismo, ¿no? Hay un punto más adelante, bueno, por plantea justamente, bueno, son dos fragmentitos. Dice, la satisfacción que el ideal procura a los partícipes de una civilización es de naturaleza narcisista y reposa en el orgullo del rendimiento obtenido, ¿no? O sea, estamos orgullosos, ¿no? Pensemos particularmente en el siglo XIX, cómo hay un orgullo a propósito justamente del nivel de cultura, ¿no? Y cómo este nivel de cultura se convierte en un ideal de referencia, ¿no? Pero aunado a eso sostiene más adelante, la satisfacción narcisista extraída del ideal cultural es uno de los poderes que con mayor éxito actúan contra la hostilidad adversa a la civilización dentro de cada sector civilizado. Más adelante dice, particularmente en cuanto al derecho a despreciar a los que no pertenecen a su civilización, les compensa con las imitaciones que de la misma se impone a ellos, ¿no? O sea, el super yo entendido como esta instancia reguladora, pero que también es una instancia que castiga, ¿no? Y castiga particularmente al yo, acá en el ámbito de la cultura, ¿no? Cuando justamente es tocado o es puesto al servicio o se encuentra con ese narcisismo, justamente se convierte en una satisfacción. ¿Qué satisfacción? Pues joder al otro,
¿no? O sea, civilizar al otro, colonizar al otro, enseñarle al otro, ¿no? Y justamente cómo en estos gestos pedagógicos, de alguna manera, como en estos gestos pedagógicos hay un gran desprecio, ¿no? Pensémoslo así como eh, muy de pasada. Híjole, ya se me sentó en Freud. Eh, de pasada, pensemos en lo que implica justamente el trabajo de las maestras en los jardines de infantes, ¿no? Como justamente lo que hacen finalmente termina siendo algo de este orden civilizatorio, a partir del desprecio, ¿no? A partir de orientar, de mandar, de educar, ¿no? De conducir al otro. Y en ese conducir hay una satisfacción. ¿Por qué? Porque se conduce a partir de un refinamiento moral superyoico, ¿sí? Pero del que uno está orgulloso. O sea, no solamente pasa por la renuncia, sino pasa por la ganancia de orgullo que representa allí también. Bueno, eso es lo que quería comentar. Otra vez, me disculpo por haber entrado tarde, ya estoy acá de hace rato, ¿va? Sí, justo, o sea, si había un alto también, creo que orgullo en la cuestión cultural de ese tiempo, hoy, pues que incluso haya crecido exponencialmente, ¿no? Con también todas las eh, herramientas con las que hoy estamos, con las que hoy contamos. ¿Mm? Las redes sociales es algo impresionante para justo brindar esa satisfacción narcisista y la hipervigilancia para el otro. Es algo increíble como un texto, como ahorita también mencionaba, eh, Monge, puede sostener tanta vigencia. Lo mío es un comentario que me surgió a partir de lo que hemos estado comentando respecto a la vigencia, ¿no? La vigencia del texto en cuanto a que yo siento que no es ancestral esta parte de las pulsiones primitivas del incesto, el canibalismo y todas estas situaciones planteadas, puesto que si nosotros, y la importancia de un regidor como el super yo, si lo quieren llamar de esa manera, porque si vemos cómo están las noticias ahorita en cuanto, ya sé que esto, soy yo muy trágica, pero bueno, les voy a comentar de las noticias de las desapariciones de estos nuevos muchachos. Seguramente ustedes saben que hubo y que los obligaron a realizar acciones así súper violentas entre ellos. Dice uno, pues esta parte del canibalismo y de cuestiones muy primitivas, pues sigue vigente. Y yo creo que quiere decir que a lo mejor hay una cuestión ahí, de no aceptación de una cuestión que rija desde el punto de vista moral. Llámale religión o figura paterna o una cuestión moral, porque si no hay un límite, regresamos a lo ancestral, y lo ancestral marcado de aquellas épocas, pues sigue siendo actual por la misma naturaleza del hombre, ¿no? O sea, ambas situaciones están y son vigentes ayer, hoy y serán vigentes porque es una cuestión del hombre mismo, ¿no? Ese era mi comentario. Es que me acordé de esta situación y de esas noticias que han estado pasando que a mí me conmueven y me impactan mucho desde esa perspectiva, ¿no? Pero bueno, se los comento. Sí, no, ahorita justo el arte que puso un comentario que a propósito de lo que mencionaba, a propósito creo que también aplica mucho como lo que presenta Celeste,
es el que pensemos en esa cultura de la cancelación y la relación del narcisismo con el superyo. En la cuestión de las redes sociales, sí, ¿cuál es el peor miedo justo de poner un comentario, una opinión en redes sociales? Es ser cancelado, quedar expulsado. Y es algo que podemos encontrar tanto desde el mito de la orden primitiva hasta en la cuestión religiosa, en el temor de los griegos de ser expulsados, o sea, en todas partes, ¿no? Y mencionando lo que ahorita traía Celisa, es el que todo el tiempo nos estamos defendiendo de esta naturaleza, ¿no? Siempre está, uno podría esperar el que ya fuéramos estos hombres racionales, civilizados, posideológicos, ¿no? Superado completamente la religión y las creencias, pero no, siempre están a la vuelta de la esquina estas situaciones. Y la referencia a estos tres deseos. Sí, Charlie. Ahorita estaba pensando varias cosas con todo lo que están mencionando. Me quedé pensando desde lo que mencionaba Monje sobre esta cuestión de la corporalidad. Es algo que ahorita me tiene muy, muy fascinado. Y justamente sobre eso de esta cuestión de uno que es, o sea, si uno tiene un cuerpo, uno es su cuerpo. Me acordé que hace tiempo, cuando estaba comenzando, hace un año aproximadamente, más, que todavía no estaba tan familiarizado con varias cosas de teóricas, yo me estaba haciendo la pregunta de cómo sería el transhumanismo, o sea, a propósito de todo esto que se menciona hoy en día. Creo que a lo que voy es que creo que hay muchos empujes actualmente para marcar una separación justamente entre como entre la mente y el cuerpo de nuevo. A propósito de como lo que mencionaba Oscar sobre este desprendimiento o esta falta, como quitarle lo atractivo, lo placentero a la carne y hacer esta alusión a que uno puede ser simplemente un ente y tiene que ver con esta cuestión de la identidad, de la individualidad, que también tiene que ver con lo que mencionaban previamente. Esta cuestión de si el deseo se forma afuera, si es lo más íntimo que alguien tiene, todo eso. Creo que ahorita nos encontramos en un tiempo peculiar en el que hay un debate abierto sobre esa cuestión y hay como mucho empuje hacia em, algo que podría bien ser esta cuestión de, pues, de biopoder, al fin de cuentas. Pensando en eso, en esa línea, bueno, antes yo tenía esta idea de, bueno, ¿cómo sería la experiencia de un cerebro en una jarra, ¿no? Este concepto de ciencia ficción. Y pues definitivamente sería algo muy distinto, y quién sabe si lograra ser algo humano, como lo comprendamos. Pero volviendo a esta parte del principio de placer, me quedo pensando que, o sea, a propósito bueno, si uno va a siempre estar regido bajo estas condiciones y esta búsqueda de placer, y aparte el deseo tiene unas coordenadas muy antisociales, por así decirlo, las medidas que se necesitan instaurar para posibilitar la civilización, la convivencia, que no nos matemos entre todos, me quedo pensando entonces, ¿por qué se renuncia al placer o por qué se renunciaría en todo caso? Olarte mencionaba un poco de eso. Es algo muy fuerte, o sea, creo que, como se menciona en la lectura, necesita hacer algo con muchísimo, un contrapeso muy pesado, muy fuerte, para justamente invitar al sujeto a que, pues, deje o se abstenga de esa búsqueda hedonista. A propósito de eso, creo que también hoy en día es algo que como que causa mucho repele, ¿no? Hablar de una cuestión hedonista o de una cuestión del narcisismo, por ejemplo, cuestiones que botan mucho, como si se tratara de un trastorno, de una falta de disciplina incluso, ¿no? Cuando efectivamente el narcisismo, por ejemplo, pues es lo que nos invade, o sea, bueno, desde esta línea freudiana, pues es lo que nos permite también relacionarnos con otros, lo que forma esta imagen
este ideal de quienes somos, a propósito que se forma también con lo que nosotros absorbemos y vemos. Estaba pensando me llamó muchísimo la atención de todo eso, como esta cuestión narcisista, como esa recompensa que se tiene intrínsecamente, digamos, porque sí, se favorece socialmente, pero al final es uno quien, pues, como que termina teniendo esa ganancia. A propósito de la tendencia también de lo que se menciona cuando se humaniza, antropoformiza a las fuerzas de la naturaleza, o se le da un carácter humano a los dioses, como justamente ese investimento narcisista de aquello que no se comprende, aquello que es aterrorizante, que nos recuerda a épocas infantiles. Pero para no divagar tanto, creo que lo que me resulta más como para unificar todo esto que estoy mencionando, creo que vale la pena recordar que, pues, aunque Freud en este texto hace un abordaje a otros temas más sociales, antropológicos, etcétera, recordar que es un texto, pues, psicoanalítico. Y en ese sentido, recordar que, pues, lo que mantiene esas ligazones y como ese sacrificio del principio de placer, al final es por afecto, son ligazones, se podría decir, de amor, de alguna manera. Y me parece también refrescante, ya por último, la observación que hace Freud sobre la lucha de clases, que no se queda en la crítica marxista de, pues, la lucha de clases, sino que se menciona que de ser nada más así, como una cuestión de opresión y de un anhelo para tomar el lugar del amo, por así decirlo, no duraría mucho una civilización. Y con cierta razón, o sea, ¿qué evitaría entonces que se despedazaran? Y recordando un poquito más de estos otros textos que se mencionan de Totem y Tabú y de Malestar de la Cultura, pues estas ligas, ajá, como el afecto que está de por medio y que resulta también satisfactorio de alguna manera. Es decir, también se obtiene algo de placer de por medio, aunque las dinámicas sean hostiles o sean difíciles. Y eso creo que también es algo que vale la pena bastante remarcar de todo esto. Porque bien, o sea, como mencionabas, Felipe, pues sí, se puede hacer como un paralelo con una crítica marxista, pero creo que justamente es también por eso que Freud no termina de ser aceptado en ningún lado, como ni en círculos de derecha ni izquierda. Y pues nada más es lo que quería mencionar. Sí, también creo que es porque como que no se suscribe a ninguna, ¿no? En una cuestión en sí ya político, social, ¿no? De hecho, me gustó mucho él escribe ya en el apartado 3, de todos los demás hombres abrigan los mismos deseos que yo y no han de tratarme con más consideración que yo a ellos, ¿no? En el sentido de que, ¿no? Un poco a lo que mencionas es que agarra parejo, ¿no? A todo el mundo, a él mismo también, ¿no? Porque se pregunta, y creo que justo lo hemos ido mencionando en diferentes participaciones, ¿por qué tanto valor? ¿Por qué tanta vigencia? ¿Por qué sí, por qué sigue tan presente todos estos representantes, todas estas representaciones e ideas religiosas? Ya llevándolo a una cuestión más cultural, es por su misma función, ¿no? Y es defendernos de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué esa renuncia? ¿Por qué eh, sacrificar tanto, por así decirlo, tanto placer? Sí, por amor, claro, ¿no? Que suena muy bonito, este anclaje y todo, pero también una cuestión de que si no se hiciera esa renuncia, moriríamos. No habría manera de sostener dejemos atrás el aspecto de la civilización. Un niño que no renuncia a esos deseos está condenado a morir, a no poder ser introducido a la sociedad. O tal vez no a morir en un sentido literal, pero sí en una cuestión social.
no ser admitido. Y esto se puede ver justo desde el inicio, ¿no? El ejemplo que trae Olarte es bastante útil para eso. ¿Cuál es la función de estas educadoras en el jardín de niños? Decirle al niño que no hacer, ¿no? Y en eso se basa muchas veces los primeros años de la educación, no hagas esto. Eh, Cuando se acaban los argumentos es simplemente porque yo digo, porque así es las cosas, porque así son. O sea, uno nunca está lejos de ahí. Y porque hay que defendernos de la naturaleza, hay que defendernos nuestros deseos para poder justamente continuar viviendo. ¿No? Porque si no, justo sería esa cuestión de eh, la ley del más fuerte. Y aquí es donde Freud lo presenta como que el otro es el límite. ¿No? No solo en sí, en esta cuestión, ¿no? Como eh, no sé, de derecho ajeno es la paz, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. No, pero incluso también desde un aspecto de cómo defenderse a estos deseos, cómo poder justo eh, poder ser admitido en esta sociedad. Porque si no se renuncia a ese gran porcentaje de placer, ¿no? Sería perderlo todo, prácticamente. También es, sí, no sé si quieres mencionar esto. Sí, a propósito de eso, me parece que es que algo que creo que es bien importante, como, bueno, a mí me resultó muy importante porque era algo que me sorprendió, digamos. Em, la cuestión de que esa renuncia se da de una manera bien atropellada y que es más a fuerzas que a gusto, como mencionas. Pero la importancia justo de las instituciones como esa fuente de como satisfacción parcial. O sea, el niño obviamente no va a querer, o sea, no va a querer rechazar o abandonar no va a querer abandonar a su madre, por ejemplo, ¿no? A este primer objeto de amor. Al momento en el que se le separa de ese objeto, pues va a generar muchísimo odio, muchísima agresión. Pero es justamente en ese juego de ambivalencias donde hay algo más que da ese soporte y que no es completo, por supuesto, y ahí es donde, bueno, habría que platicar esto de la falta, en dado caso. Pero en esa satisfacción parcial, creo que es donde uno, idealmente, va generando esta parte superyoica, esta apuesta de, bueno, pues, como mencionas, más vale así que muerto, más vale así que solo. Sí, porque qué hay detrás de esa muerte o qué hay detrás de esa soledad. Mm, ¿Quién sabe? Y eso, ahí está el verdadero temor, ¿no? Y es justo otro de los puntos que se presenta en este apartado, en el apartado 3, porque no solo es someter a la naturaleza, sino también la muerte, darle una explicación a eso que no se logra comprender, que no se logra representar, así como tampoco se logra representar la naturaleza. Es la imposibilidad de que por más narcisismo que uno tenga, por más ilusión que se pueda tener, todo eso va a escapar por siempre de control, de manejo. Y entonces, ¿qué hacer? Por así decirlo, ¿no? Vamos a taparlo, sí, se puede tapar con, ahorita estamos hablando más en sí del sentido religioso, pero una institución. ¿No? El ver el proceso de un bebé y de cómo va siendo introducido a, pues a este mundo es algo bastante intenso, sinceramente. Es aprender absolutamente todo, cosas tan complejas, cosas que nosotros no llegamos aún tampoco a comprender de todo, pues hacer lo que pueda, ¿no? Entonces es algo impresionante.
Porque justo, ¿cómo defenderse ante estos dos grandes enigmas, ante estas dos cosas tan monumentales como la naturaleza, como el destino de cada uno, ¿no? De muerte? Creo que a veces lo podemos decir, no, sí, ¿no? Todos sabemos que vamos a morir, pero realmente trabajar con ello, pensarlo, hacer algo respecto es algo terrible. Solo puede despertar justamente angustia, miedo. Por lo tanto, taparlo. ¿Con qué? Con lo que podamos, con lo conocido. Vamos a humanizar esta cosa natural, ¿no? Esta naturaleza que no logramos ni llegar a comprender, que no llegamos a controlar. Justo es como lo que mencionaba Monje. Vamos a hacer o creo que fuiste tú, Charlie, no me acuerdo, pero de antropomorfizarlo, darle una cara conocida, ¿no? Crear este Dios, crear estos dioses. ¿Para qué? No solo para en sí la protección que puede brindar a estas dos cosas tan terribles, sino también tener una función social excelente, que sería justamente sostener el mandamiento de no matarás, porque si no sería, no sería posible poder sostener toda esta maquinaria, por así decirlo. Entonces, Freud lo va presentando justo como estos tres puntos tan fundamentales de la funcionalidad de la religión, ¿no? La protección contra la naturaleza, la conciliación con la muerte y cierta compensación de los dolores, del malestar que se tiene a veces solo por simplemente existir, por simplemente vivir, ¿no? Y las privaciones que la vida presenta. Tú ahorita, como lo mencionaba, Charlie, lo pusiste como en un par de, cuando el niño hace esta renuncia a su primer objeto de amor. 3, 5 años, 2 años, ¿no? Cuando entran ya a una escuela, algo así, pero realmente ver, por ejemplo, ver un nacimiento es una escena demasiado gráfica, en muchos sentidos, ¿no? Y que a partir de ahí justamente comienza esa privación, ¿no? Esa angustia, esa falta, ese dolor. Tal vez a los 3, 5 años justamente puede comenzar a explicarse ciertas cosas, pero anteriormente es justo una expulsión del Edén. Entonces, sí, o sea, defensa contra contra estos dos peligros iniciales, sí, la naturaleza, la muerte, pero también los otros hombres. Estos deseos que uno tiene, el otro también los tiene. Por eso todos terminaríamos muertos. Pero, y genera algo que mantiene todo bien pegadito, bien dado, es justo el narcisismo, ¿no? El que uno pudiera ser el hijo favorito, el pueblo favorito, el país favorito, hoy sería más, ¿no? Como que eso brinda también cierta tranquilidad. En estos, hasta en las redes sociales se burlan mucho de eso, ¿no? El creerse el protagonista de la Matrix, ¿no? El protagonista de películas o esa cuestión, eh, podría brindar justamente cierta tranquilidad para que pues, estas cosas tan terribles. El apartado 4 comienza con algo divertido, ¿no? Como con este recurso más que literario, como este recurso para argumentar mejor de la creación de su adversario. Hasta este punto, él ha ido avanzando sin ningún argumento en contra de lo que va presentando y justo crea este adversario y que además va directo a la yugular con su primer eh, argumento en contra. Por lo tanto, es bien interesante porque uno de los puntos que se presentan justamente es de la falta de racionalidad en las representaciones o en las ideas religiosas, cómo poderlas sostener una cuestión con argumentos, ¿no? Y que
uno de los factores fundamentales es que las representaciones religiosas se presentan como relaciones divinas, revelaciones divinas, ¿verdad? No vienen no vienen de estudios, no es algo que se va creando poco a poco, sino es algo que aparece espontáneamente como si no tuviera ningún referente histórico, ni ningún desarrollo histórico como tal. Eh, las religiones que hoy se sostienen son en esencia las mismas que se han sostenido desde que se crearon, con ciertas modificaciones, sí, pues porque se tienen que adaptar al tiempo, pero realmente no, vaya, no pasan como una creación individual, no pasan como una creación social o colectiva, sino justamente como si siempre hubieran estado. Entonces, esto justo genera también cierta dificultad al estudio de. Aquí en el apartado 4 es también cuando hace, ¿cómo se dice? La referencia a que porque este texto es distinto a Tótem y Tabú. Y habla de que han existido otros tipos de civilizaciones, han existido también otros tipos de religiones, y que es importante ver ese desarrollo histórico para poder averiguar cómo es que se han ido fundando, porque el no considerar la creación y el desarrollo histórico es lo que genera la amnesia, y el que se también logra sostener estas representaciones y estas ideas. Y creo que eso es algo muy interesante en un aspecto de cómo el discurso hoy se vende en vivir el momento, ¿no? Siempre estar en el presente. Lo menciono porque justo algo que se omite es el voltear como hacia atrás o el aprender un poco de dónde venimos, el origen que nosotros tenemos para tener cierta idea de hacia dónde podríamos llegar a ir, ¿no? El considerar de que somos seres históricos, que la sociedad y el momento en el que estamos es justamente producto de una historia. Pero si se logra omitir, como en estos discursos de hoy, o como incluso hasta ciertas filosofías de que la historia ya terminó, pues generarían justo esta amnesia y la dificultad a podernos replantear o replantear aspectos fundamentales, como simplemente, bueno, no tiene nada de simple, pero qué sostiene a una sociedad, qué sostiene justo las leyes o sí, la ley, ¿no? Por así decirlo, el Estado, donde un ejemplo sería Estados Unidos, el que al final su ley es un aspecto completamente religioso. Sí, no sé si eso es un poco las anotaciones que hice en el apartado 4. Estoy empezando a ir un poco rápido por los tiempos, ¿no? Pero no sé si ustedes quieran mencionar algo del apartado 4. Pues sí, es interesante que cuestione la parte de la razón y en este apartado, y pues es conflictivo desde el punto de vista humano, ¿no? Porque la fe es una cuestión y la razón acompaña también al hombre, pero ambas, esa es mi perspectiva, son parte de lo que el hombre es para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, él ahí cuestiona que no se puede explicar desde el punto de vista científico, digamos, ¿no? Pero sí lo podemos explicar desde el punto de vista humano, puesto que ha existido, como tú lo has venido diciendo desde el inicio del texto, no tiene 6,000 años el judaísmo, bueno, el judaísmo sí, pero no son la primera religión que existieron en el mundo. O sea, es parte de la naturaleza del hombre. Entonces, que se manifiesta en el reconocimiento de algo superior. Bueno, esa es mi interpretación, ¿eh? De un algo superior que se
expresen el mismo mundo, ¿no? Un mundo en el que estamos, o como diría Sartre o Nietzsche, al que hemos sido arrojados, pero hemos sido arrojados ¿por quién? ¿Y quién hizo ese mundo al que hemos sido arrojados o qué? O sea, el solo Big Bang se queda corto para explicar que todas las fuerzas del universo permitan la vida, hablando de la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear suave, la presión atmosférica, la gravedad, todo, son demasiado complejas para explicar nada más. Eso es una cuestión científica, que la vida se dé como se dé en nuestro planeta. Entonces, ese podría ser un argumento un poco científico de algo, alguien, un ser superior, llámalo Dios o como quieras, ¿sí? Que permite que se den estas situaciones. Pero se me hace interesante porque ya no quiero echar mucho rollo por la hora que es, ¿verdad? Y ya te voy a dejar hablar, ¿sale? Claro, claro. O continuar, ¿sale? También hablo para que no te sientas tan solito hablando solo. Muchas gracias. Sí, no, el intercambio siempre ayuda bastante, ¿no? Porque sí, ¿no? Cómo incluso ahorita lo presentas, se puede aunar mucho con el siguiente apartado, y es sobre la confianza que que se le pudiera llegar a poner en sí a la educación o a la ciencia, ¿no? Como mencionas, hoy hay muchas más explicaciones y muchas más descripciones de cómo se ha ido haciendo todos estos fenómenos a las cuales Freud también tenía acceso en su tiempo, ¿no? Y sí, puede que no dé ese consuelo que la religión brinda, ¿no? Bueno, pero déjame decirte que ni Stephen Hopkins pudo comprobar lo que tanto quería, decir que Dios no existe, porque él se pasó muchísimos años de su vida estudiando pues las cuerdas del universo, las teorías cuánticas y todo esto, y llegó a una conclusión que era el muro de Planck, ¿sí? Decía él, bueno, si yo puedo cruzar el muro de Planck, eso está descrito en sus libros y todo, entonces voy a llegar a la fórmula de Dios, que es la fórmula matemática que va a explicar todo el universo. Pues se pasó la vida en eso y se murió sin poder cruzar el famoso muro de Planck. O sea, puedes llegar muy avanzado en el conocimiento científico, pero siempre va a haber un algo más que diga, ¿y cuál es ese gatillo disparador? El que surge del caos, el que organiza, quien organiza. O sea, científicamente también se ha tratado desde el punto de vista de la razón, de encontrar una respuesta, y siempre se llega a lo que el mismo, háblalo como el muro de Planck y el caos anterior, y háblalo desde el punto de vista bíblico como en el principio era nada, y de repente algo surgió. ¿Cómo quieres que te lo narren? ¿Como una narración religiosa o bíblica o como el muro de Planck y de la fórmula de Dios? Y están hablando de lo mismo. ¿Sí me explico? Y ese es como tratar de encontrar ese punto entre la razón y dar del que se habla mucho también. Bueno, ahí nomás te lo dejo en esa parte de la razón de la que habla Freud, ¿vale? Sí, de hecho, justo como lo va planteando Freud, no se trata este texto de convencer absolutamente a nadie de la no existencia de Dios, ni tampoco de la existencia de Dios. Es solo un estudio, una reflexión de qué funciones ha traído, tanto sí, más que socialmente, a una cuestión del psiquismo, ¿no? Cómo ha ayudado a que estemos aquí. En
como lo planteas, no creo que hablen de lo mismo. La cuestión del muro de Planck y de esta nada. Creo que son lecturas distintas, diferentes estudios, ¿no? Y sí, o sea, también la ambición de Stephen Hawking de yo voy a demostrar que Dios no existe, ¿no? Porque incluso teniendo el avance que nosotros tenemos, se enfrenta contra algo muy enigmático. De hecho, más allá del muro de Planck, simplemente, ¿sabes? Como todo este magma de fenómenos físicos que se pueden averiguar, ¿no? Y desde todas las disciplinas científicas, desde la física, desde la química, desde el psicoanálisis, desde todo, se encuentran con objetos de estudio vastos, tan vastos que uno no logra terminar de hacerlo. O sea, uno no logra terminar de estudiarlo. Pero aquí viene justamente una de las cuestiones fundamentales, es el que cuando se trata de este tipo de estudios, cuando se trata de este tipo de educación o de conocimiento, pues uno no puede comprobarlo todo, ¿no? Uno no puede ir y ponerse a experimentar justamente esta cuestión gravitacional del universo. Pues no, ¿por qué? Porque no tienen los recursos. Uno va a la escuela y se lo platican. Muy similar a como le platican también, o le pueden platicar como el conocimiento religioso. La diferencia es en la evidencia. Estos experimentos uno puede ir y si tuviera los recursos y los accesos necesarios, comprobarlos. Y aquí es donde justo también Freud pone que evidencia pone la religión. Es la creencia de los antepasados. Es porque así lo hemos creído durante miles de años. Y, y si lo hemos creído durante miles de años, pues algo de razón han de tener. Justo es la creencia y la evidencia de los antepasados y también cierta prohibición a interrogar esto. Si se ha logrado y se ha llegado a estos avances, ha sido gracias a la interrogación. Y tal vez no una interrogación dirigida como tal a refutar la idea de Dios o la cuestión de que la religión no tuviera ninguna cuestión funcional para la sociedad. Justamente estamos leyendo un texto donde habla sobre la función y la importancia en muchos sentidos de la religión. Esta prohibición a la interrogación puede frenar muchas respuestas que sí se podrían obtener, que van a refutar la idea de la existencia. La verdad, creo que no va ni un poco ni al caso este estudio y muchas de esas preguntas tampoco. Pero sí a buscar un entendimiento y un conocimiento mayor. Yo creo que sobre todo un sentido, ¿no? Un sentido personal, o sea, de la persona, del sujeto, de quien habla, que le pueda dar sentido a su vida con todo el conocimiento que va atrás, ¿no? Pero como... También creo Pues, que ahí sí también difiere un poco, porque todo tendría que tener un sentido. Porque la idea o la concepción, por ejemplo, en este caso del caos que mencionaste, ¿por qué tendría que estar mal? ¿Por qué no considerar que sí, tal vez simplemente fue una imperfección, por así decirlo, una cosa que salió disparada del caos y o, o ya, y que más allá, más adelante, a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, el mismo universo, de todo, se regresará ahí? ¿Qué tendría de mal? Porque todo tendría que tener un sentido como el que nosotros sostenemos el día de hoy. yo creo que Porque, es que a lo que me refiero es a que en nuestra vida, como individuo personal, hay un sentido. Eh, Hacia donde tú quieras. ¿Sí me explico? Porque ahí entra tu libertad, tu interpretación del mundo, tu historia, tu cultura, muchas cosas. Pero cada uno le da un sentido, un caminar a su vida, yo creo. Mm, Porque te haces las preguntas. O sea, las preguntas de quién soy, por qué estoy aquí, de dónde vengo, qué quiero, hacia dónde voy. O sea,
son preguntas fundamentales. Entonces, tus respuestas no pueden ser las mías, ni las de Charlie, ni las de Olarte, no. Pero las preguntas que disparan al sentido, esas sí son importantes y son importantes, yo creo, para cada quien. Y tienen que ver con estas situaciones, ¿no? De mi propia vida. Pero mi propia vida es un microcosmos dentro de un gran cosmos. Eso es interesante también, ¿no? Bueno, y ahí me quedo para dejar a Charlie hablar. Fíjate. Gracias. De este apartado, y retomando lo que mencionan, nada más quería señalar esta parte de la importancia justamente de, o sea, de la importancia de esta sospecha, de este cuestionamiento, que para empezar sea algo que se pueda realizar, que se pueda cuestionar y que haya cabida para que a partir de la experiencia uno pueda movilizarse. Como mencionaban ustedes, pues el sentido, sí, es lo que luego se apuntala, es lo que se pretende, pero creo que también lo que nos encontramos mucho es como en que no se forman tanto sentido como uno pensaría. Y ahí tampoco se tiene que armar, pero justamente esta parte como de andar a ciegas, digamos, lo cual no tiene nada de malo per se, pero sí puede tener implicaciones muy particulares en la vida cotidiana. Pero nada más también resaltar esta parte de que, bueno, la importancia de como confiar, digamos, o dar este beneficio, digamos, de la duda al inicio a las instituciones en cuanto a que como se menciona en la lectura, el ejemplo de si la Tierra es redonda, pues es algo que es abstracto, como esta cuestión también de los átomos, estas cuestiones de muchísimas cosas como científicas. Muchas veces son cosas abstractas que pues damos por sentado y se aceptan porque son pues como toleradas o son bienvenidas culturalmente. Pero sobre todo lo importante es como este apartado que menciona, no hay más remedio que dejarles abrir un amplio margen de confianza a las enseñanzas escolares, sabiendo de todos modos que siempre tienen abierto el camino para comprobarlas personalmente. Y es como a propósito de lo que nosotros también trabajamos, que es la experiencia. Uno puede pensar muchas cosas, pero siempre y cuando tenga esa posibilidad de experimentarlas, de movilizarse, de sentir a través del cuerpo, pues es algo que moviliza muchas más cosas. Gracias. Creo que esta cuestión del sentido es fundamental, y fundamental en el sentido de preguntar la viabilidad que tiene, ¿no? A ver, la demanda de sentido es una demanda de la razón, es una demanda de dar orden, en todo caso. Pero desde la práctica analítica, y eso creo que tiene que ver con el texto, el sentido no es tan indispensable, ¿no? Un poco lo que planteaba Lacan a propósito del sentido, y particularmente de la interpretación analítica, ¿no? O sea, el sentido, una interpretación analítica no busca el sentido, ¿no? Busca generar un oleaje. Y creo que ahí está el punto. Creo que ahí está el punto, como el sentido o como este obturar el abismo, lo abismal con sentido, tiene que ver justamente con una angustia, y hay que ubicar una angustia allí infantil en todo caso, ¿no? De poder decir que algo significa qué, ¿no? Poder tener como los pelos de la burra del significante en la mano, pues no. O sea, justamente lo que hacemos y lo que toleramos es eso, y a donde acompañamos a los analizantes a tolerar es justamente a tolerar que muchas cosas no tienen sentido y que muchas veces está bien que el sentido quede ahí abierto, ¿no? Para que justo a partir de allí la angustia se traduzca en riqueza y particularmente en aperture ciertas acciones, ¿no? Porque sí, finalmente cuando Freud se mete en estas honduras y cuando Freud se mete como tan a fondo en la cuestión cultural, religiosa, pues raya lo místico, sí, es bien complicado, pero
tenemos que ver eso. Freud no está buscando dar sentido, nos está mostrando cómo aguantar en la angustia la imposibilidad de sentido. Es lo que quería comentar. Gracias. Sí, muchas gracias, Carly, Elizabeth, porque justo creo que se va continuando también cierta lógica de cómo se va presentando el mismo texto, ¿no? Porque, sí, a este punto que también creo que Freud va considerando el que ya pudo haber tocado cuestiones sensibles, ¿no? De la sociedad, una cuestión individual, temas muy delicados y que habla entonces por qué, o sea, cómo es que se mantienen tan fuertes estas ilusiones, como también ya en un momento lo, lo presentó Freud. Y es que una ilusión no es necesariamente un error, ni lo mismo que uno, ¿no? O sea, creo que ese es un detalle también muy humilde, en un sentido de no está buscando refutar ni negar ni absolutamente nada de ese tipo, pero sí a brindar tal vez cierta eh, comprensión, un poco de luz a enigmas sin solución. Así tal cual, y dejarlos tal vez ahí, como ahorita también mencionaba el arte, de que hay situaciones y situaciones en la clínica analítica, es algo que aparece mucho, donde no tendrían sentido ciertas vivencias, no, y tampoco tendrían que tenerlas. Pero incluso dejarlas en una cuestión sin sentido, tal vez no dejarlas en una certeza de tal vez simplemente porque las cosas son así, poderlo transformar porque las cosas fueron de esa manera, en una duda, en algo más abierto, es también lo que puede llegar a permitir generar algo más, una, una, una experiencia, como ahorita mencionaba Charlie, distinta, no cambiando el hecho, pero sí su forma de leerlo, su lectura del acontecimiento, como también se puede generar conocimiento frente a estas grandes interrogantes que no conocemos, que tal vez no se podrían llegar incluso a contestar en algún punto, en algún momento. Más eso no sería como, eh, no representaría un error o una falla. Y hace una diferencia importante entre una ilusión y una idea delirante, ante un delirio. Y si algo tiene las ideas delirantes, es mucha certeza. No hay un espacio para cuestionarse, para interrogarse. O sea, y también lo pone, no existe ningún inconveniente a creer, ¿no? Creo que una vez que uno comienza un estudio del psicoanálisis o comienza un psicoanálisis, no tiene que ser una renuncia de fe, ¿no? Ni ninguna cuestión de ese tipo, no, no, no. O sea, y saca una de sus citas más, una de sus citas más citables, ¿no? Iba a decir, pero creo que no se me ocurrió nada para qué cambiarlo. ¿No? Y que además se pueden encontrar, pero es ya unado con todo el contexto de esta idea, es de que del mismo modo que a nadie se le puede obligar a creer, tampoco se le puede forzar a alguien a no creer, ¿no? Porque despojarlos de su fe, despojar a alguien de su religión, por más ilusión que pudiera ser, por más certeza, cualquier cuestión, lo que traería también sería mucha angustia, mucho dolor, un poco de la protección que puede tener ante estas angustias, ante estas incertidumbres. Por lo tanto, tampoco hay un aspecto tal vez valioso, por así decirlo, en una búsqueda de que la gente deje de creer en su religión, sino al contrario, Freud incluso lo presenta como una acción bastante cruel. Entonces, a partir del apartado
que trató a partir del apartado 6, también ya aquí lo va a ir manejando la religión como una ilusión, también presentándole que como ilusión no se está refiriendo a ella como algo negativo, pero también es su forma de cómo poder trabajar con un fenómeno como este. Una abstracción, como la que mencionó Charlie, un átomo, un, una composición química, tal vez, ¿no? O bien, de hecho, me llamó mucho la atención cuando lo dijeras el inconsciente. El inconsciente también pasa a ser justamente una abstracción, el aparato psíquico, un objeto de estudio completamente abstracto. No lo puede ver como tal, más no por eso no existe, al contrario. Gracias a eso podemos aproximarnos a ello. No sé si de esto tengan un comentario o quisieran mencionar. No. Okay. Entonces sí, ¿no? Ya aún así, como propone, ok, si la religión es una ilusión, ¿qué más lo será? ¿No? Y me encanta porque es un párrafo en el que se echa las instituciones, se echa justamente la relación entre sexos, el conocimiento científico frente a lo real, así en un párrafo, es un cierto, lo subrayé porque me dio mucha risa. Aquí está. La conclusión de que las doctrinas religiosas no son sino ilusiones nos lleva en el acto a preguntarnos si acaso no lo serán también otros factores de nuestro patrimonio cultural, a los que concedemos muy alto valor y dejamos regir nuestra vida. Dentro de nuestra civilización, no aparecen también perturbadas por toda una serie de ilusiones eróticas. Espérense. Me salté un párrafo, disculpa. Que dejamos regir nuestra vida. Si las premisas en las que se fundan nuestras instituciones estatales no habrán de ser calificadas igualmente de ilusiones, y si las religiones y si las relaciones entre los sexos dentro de nuestra civilización no aparecen también perturbadas por toda una serie de ilusiones eróticas. Una vez despierta nuestra desconfianza, no retrocederemos siquiera ante la sospecha de que tampoco posea fundamentos más sólidos nuestra convicción de que la observación y el pensamiento aplicados a la investigación científica nos permitan alzar un tanto el velo que encubre la realidad exterior. No tenemos por qué rehusar que la observación recaiga sobre nuestro propio ser, ni que el pensamiento sea utilizado para su propia crítica, iniciándose así una serie de investigaciones cuyo resultado habría de ser decisivo para la formación de una concepción del universo. Sospechamos que semejante labor no resultaría infructuosa y justificaría por lo menos en parte nuestra desconfianza. Pero el autor no se considera con capacidad suficiente para emprenderla en toda su vasta amplitud, y en consecuencia habrá de limitar obligadamente su trabajo a una de tales ilusiones, a la ilusión religiosa. Perdónenme la cita larga, también me confundí en un par de líneas al leerlo, pero algo que, como mencionaba, cuando estaba leyendo ese párrafo me dio mucha risa porque es como se echa una gran crítica justamente como, ok, si la religión es la ilusión, pues que lo demás tampoco se sienta tan seguro, ¿no? O sea, tampoco el conocimiento científico, tampoco justo la relación entre los sexos o las instituciones tendrían, por así decirlo, una defensa. Pero siendo tan vasto, en este texto al menos, solo se está basando en el fenómeno religioso. Algo que creo que después podemos ir viendo cómo se va a ir desarrollando, se va a crecer ya más con Lacan en varios puntos, ¿no? Justo en la relación entre los sexos, el aspecto científico y bueno, las instituciones. No sé si de esto quieren mencionar algo o continúo. Pues sí, como desde un inicio lo ha ido mencionando, la religión presenta justo una base para la sociedad, ¿no? Para que se pueda sostener como todo esto en lo que estamos introducidos.
y que incluso si en algún momento se pudiera desmentir la religión, convendría callarnos la boca, por así decirlo, porque incluso sería un aspecto inútil y cruel contra la humanidad. Hola, sí, sí, de hecho, como termina ese apartado, pues es muy chistoso, ¿no? Porque ya va directo contra, contra la cultura occidental, así como está montada y de pronto regresa y, ¿no? Y dice, ¿no? Sobre este temor de cavar en el terreno sobre el que están montadas las casas de la civilización, ¿no? Pero bueno, finalmente el texto lo va concluyendo, pues sí, a modo de cavar ahí, de demostrar el vacío sobre el que está hecho la cultura, ¿no? Y precisamente está hecha para soportar un poco de lo angustiante que es verse a la deriva frente del abismo, ¿no? Y lo más rescatable, creo yo, tendría que ver precisamente con esta analogía, ¿no? Que hace de la neurosis del sujeto y de cómo la religión sería precisamente la neurosis obsesiva de la colectividad humana. Y dice, y lo mismo que la del niño provendría del complejo de Edipo en la relación con el padre. Ahí es bien, bien interesante en tanto, ¿no? Nos muestra, ¿no? Cómo esta gran historia novela de los neuróticos, eh, que estaría constantemente repetida en, en pasajes bíblicos, ¿no? En toda esta historia parecida. Y bueno, eh, lo, finalmente lo va apuntando, ¿no? Y me resonaba mucho una, una cita. eh, Decía, ¿habremos de obligarnos acaso a creer cualquier absurdo en términos, ¿no? De finalmente la duda que le queda al sujeto a propósito de cualquier cosa, sin embargo, no es lícito dudar, ¿no? Hay que conducirse a reprimir esa duda y pues uno se pregunta cuáles son los efectos de reprimir la duda, ¿no? ¿A dónde lleva? Pues parece que este sometimiento al régimen de la restricción intelectual, ¿no? Sin embargo, dice Freud, bueno, en algún punto habrá que hacer un vencimiento y superación del infantilismo y educarse para que de un buen, y así mismo, ¿no? Creo que a lo que invita es precisamente a, eh, había una cita para eh, dejar las ilusiones y hacer más tolerable la vida en la tierra. Dice, la voz del intelecto es apagada, pero no descansa a verse logrado a hacerse oír y siempre termina por conseguirlo, después de ser rechazada infinitas veces. Y bueno, ¿no? Básicamente una de las cuestiones del inconsciente, ¿no? Esa voz incesante que no regresa, es la voz necia del intelecto. Ya, y finalmente dice, nosotros no estamos libres de servidumbres, hallándonos dispuestos a renunciar a buena parte de nuestras deseos infantiles. Podemos soportar muy bien que algunas de nuestras esperanzas demuestren no ser sino ilusiones. Muchas gracias, Oscar. Justo creo que mencionaste puntos fundamentales y un poco para a lo que va también el texto en sí de Freud, ¿no? También a modo de ir cerrando un poco por los tiempos, de que eh, estos fenómenos, estas situaciones justo parece que se muestran a partir de estas defensas contra estos temores infantiles. Fue lo que también mejor se pudo hacer. Y eso no tiene nada de malo, por así decirlo. Pero que
llega un punto, ¿no? Esto ya es más en el apartado, bueno, lo va desarrollando en los diferentes apartados sobre hablar con sinceridad, ¿no? A partir del conocimiento, a partir de las dudas, a partir de las preguntas que se pueden ir planteando, y que el hablar con esa sinceridad, el poder plantearse estas dudas, el cuestionamientos a estas instituciones tan arraigadas, justo lo que permitiría sería el que pues, el hombre no puede permanecer eternamente niño. Habría que a un momento tal vez dejarlas atrás lo mayor posible y asumir cierta responsabilidad. Una responsabilidad que así pudiera generar diferentes efectos. Buenos, mejores, etc. No, justamente desde un inicio lo ha ido planteando, que de mal a peor se pase de un peor a mal. Monge lo ha mencionado un par de veces cuando hemos platicado, ¿no? ¿Para qué sirve el psicoanálisis? Esta pregunta que le hicieron a Lacan, ¿no? Ya al final, ¿no? Uno esperaría una respuesta muy vasta viniendo de él, y luego respondió, para vivir mejor. Y eso no quiere decir bien o excelente, ¿no? Solo, pues, no se puede solucionar nada si alguien no ve un problema ahí. Entonces, otro punto que sí quería mencionar, lo mencionamos rápido, es, se pregunta Freud si a partir de todo lo que ha ido mencionando el psicoanálisis no pasaría a ser una simple ilusión, ¿no? También una concepción del universo, a lo que responde con un rotundo no, y regresa justo a que es un método de investigación y de observación, ¿no? Que nuestra ciencia menciona, no es una ilusión. Bueno, creo que todo el texto ha sido muy interesante y ha sido una gran reflexión sobre, pues sobre la perspectiva, ¿no? De la perspectiva que tenía Freud de todo lo que es la religión y de sus propias dudas, ¿no? Eso yo creo que, o de sus propias, más que dudas, sus propias reflexiones y perspectivas. Son muy interesantes. Además, como les decía yo en un principio, pues es congruente con él mismo, ¿no? En su postura, es congruente en esta parte de no querer limitar o dejar abierta la posibilidad para el psicoanálisis desde su fundamento, que es el estar abierto, ¿no? Al, a la visión del otro sin etiquetar, y dejándolo desarrollarse de una forma libre, ¿no? Independientemente de que estemos del todo de acuerdo con él o no, ¿sí? Pero también da esa opción, ¿no? De que cada quien es libre también de tomar la decisión que crea conveniente. Entonces, en ese sentido es respetuoso, podríamos decir. Yo hay cosas en las que sí discrepo un poco con él porque sí creo que la religión es una cuestión que permite delimitar, que da esperanza, por ejemplo, que en muchas ocasiones, bueno, da esperanza, que permite un equilibrio a las personas porque les permite no sentirse tan angustiados de su propia existencia, pero el psicoanálisis no quiere, en el psicoanálisis la angustia
Bueno, y en la vida misma, la angustia está siempre presente, entonces, bueno, se puede pensar de esa manera, pero para muchas personas es una forma de mitigar angustia, ¿no? También en algunas religiones, o en muchas, pues se permite enfatizar la importancia de la ayuda a los demás, de promover la compasión y cuestiones de este tipo. Se permite también esta cuestión de, yo sé que tiene que ver con esta parte de ver al otro, ¿sí? No solo a uno mismo. Y también permite la trascendencia en cuanto a las preocupaciones cotidianas, pues para muchas personas, ¿no? O sea, ver la vida con más tranquilidad y cuestiones de este tipo. Pero finalmente Freud no quita la cuestión de la religión, nada más cuestiona si es una ilusión, si es un constructo cultural, cuestiones de este tipo. Finalmente la religión sí es una fuente de guía para mucha gente, ¿sí? Y que permite también a la sociedad funcionar. Sí, a lo mejor pueden decir oprimida, subjugada, guiada, sí, pero también de estructura. Entonces, son puntos importantes también dentro de la cuestión del ser humano, ¿no? De la persona. Entonces, me parece interesante, me parece, como les digo, congruente con él mismo, congruente con el psicoanálisis, y para ser psicoanalista tienes que estar abierto a, mm, a esta cuestión del caos, de la incertidumbre y todo, pero sin dejar de ver que la religión también es una fortaleza para muchas personas que les permite vivir una vida mucho más pues, tranquila, porque tienen donde sostenerse, ¿sí? Y al final Dios o el creador es el padre que para muchas personas ya no está, pero que sigue siendo una guía, ¿sí? Entonces, ese punto también es importante. Le pueden decir super yo, o le pueden decir padre, creador. ¿Sí me explico? O sea, tiene ese sentido también en nuestra vida. Pero me gustó mucho el texto. O sea, sí me gustó leerlo y me parece muy interesante y muchas gracias por esto. Gracias. Ya me estoy despidiendo un poco por la hora y porque mañana voy a empezar muy temprano. ¿Ok? Sí, sí, igual creo que igual vamos a ir cerrando, pero sí, es un texto genial. A mí me recuerda mucho la lectura que luego hace Foucault de diferentes temas, el aspecto de que es sí la crítica, pero también el aspecto genealógico, que es lo que logra sostener. Y un aspecto, como mencionas, no solo respetuoso, también creo que muy humilde de habría que prescindir de la religión, y eso no, trae también bastante beneficio a la humanidad y sería muy cruel quitárselo a las personas si es que en algún momento se pudiera desmentir, que no es el caso. No sé. Pues bueno, Así si es. nadie Muy más, bien. Ujú. no sé si ya nadie más quisiera agregar nada, creo que por hoy aquí podríamos detenernos. Les agradezco mucho y los invito a que ahora sí que compartamos más lecturas para tener la siguiente. Por el momento no hay ninguna que sea la siguiente lectura, por lo tanto, quien la mande primero pues será la que tocará, ¿no? Entonces, los invito a todos a que manden sus propuestas. Sale, muchas gracias. Lo pensamos. Muchas gracias y buena noche para todos. Buenas Muchas gracias. Buenas noches. noches.